Hola, buenos días. Hoy comparecemos en esta sala de prensa para analizar pues las sesiones de trabajo de reforma del mapa sanitario que hemos comenzado a trabajar. Lo primero que queremos decir es que la reforma del mapa sanitario de Aragón significará mejorar la atención sanitaria del conjunto de la población aragonesa. Este es el objetivo del proceso en el que hemos comenzado a trabajar. Y debemos recordar que el mapa sanitario actual es del año 1986, que es un mapa que ya no se adapta ni a la realidad social, ni territorial, ni asistencial de nuestra comunidad autónoma y que por eso es imprescindible su reforma, pero sobre todo es imprescindible que esta reforma se lleve a cabo a través del diálogo, del consenso y del acuerdo, porque lo que decidamos ahora marcará el futuro de la atención sanitaria, especialmente de la atención primaria en Aragón. Queremos agradecer tanto al Gobierno de Aragón, a la Consejería de Sanidad, como a todos los grupos políticos el ánimo de diálogo y consenso que han presidido la reunión de hoy. Y queremos recordar que el Gobierno de Jorge Azcón se comprometió a mejorar la sanidad de nuestra comunidad autónoma, a dar respuesta a los problemas de los aragoneses. Y ese sigue siendo el objetivo y el compromiso del Gobierno de Jorge Azcón, mejorar la atención sanitaria en Aragón y especialmente en el medio rural. Y eso es lo que se pretende con la reforma del mapa sanitario, mejorar la atención sanitaria de los aragoneses. Para cualquier pregunta estoy a su disposición.